Ok, muy buenas. Hoy vamos con el capítulo 4 de Evaluación Psicológica de la UNED de Psicología. Se llama Instrumentos de Evaluación y Garantías de Calidad. Y comenzamos con la introducción, donde nos dice que los instrumentos de evaluación son procedimientos y recursos, ¿no? Constituye como si fueran las herramientas para cada una de las fases. Y existen diferentes nomenclaturas, pues técnicas, pruebas, técnicas, pues por ejemplo pueden ser procedimientos cuantificables, tipificadas o no serlo. Las técnicas psicométricas son procedimientos cuantificados y tipificados, que disponen de normas, de baremos, que permiten comparar a una persona con su grupo de referencia. Creo que estoy doblada. No sé. Bueno, seguimos. Y como pruebas, ¿no? Las diferentes técnicas psicológicas se han ido generando desde los distintos modelos teóricos. Modelo dinámico o constructivista, que utilizan técnicas proyectivas y subjetivas. Los modelos del atributo cognitivo-conductual utilizan técnicas psicométricas. Aplicamos las técnicas como las psicométricas o de observación sistemática, ofreciendo información fiable y válida. Se han creado e incorporado a la evaluación psicológica los test informatizados, plataformas de corrección online, etc. La ventaja que tiene es que el profesional que las administre siempre las tenga, ¿no? Y tenga un profundo conocimiento de la aplicación de la técnica y de su corrección e interpretación. Nos vamos al punto 2 donde nos hablan de las técnicas de evaluación psicológica. Para la selección de diferentes técnicas, como en la entrevista, en la observación, hay que tener en cuenta los objetivos, los contextos y finalmente las fases de donde nos encontremos. La entrevista es una técnica utilizada a lo largo de todo el proceso. El tipo de entrevista es diferente según el contexto, dependiendo del objetivo y dependiendo de las distintas fases donde se encuentre. La observación, donde establece diferentes tipos de registro, el de realizar una autoobservación o una heteroobservación. En las primeras fases más asistemática y se aplica un mayor grado de sistematicidad, ¿no? En fases más avanzadas del proceso. Las técnicas psicométricas son test que están estandarizados y que disponen de baremos, como pueden ser los cuestionarios, los inventarios o las escalas que están estandarizadas y que se pueden aplicar. Técnicas proyectivas. Se le añade el término test, que está el test de Rorschach, el test del dibujo de la familia, hay muchísimos. En realidad no son test, sino que están estandarizados y no disponen de baremos. Pero sí disponen de estándares, ¿vale? Y se realiza una interpretación cuantitativa y también cualitativa. El test de dibujo de dos figuras humanas es un test proyectivo. Ofrece diferentes baremos y facilita transformar las puntuaciones directas en percentiles. Y el test de los cuentos de hadas, por ejemplo, incluye baremos para transformar las puntuaciones directas en puntuaciones T. Técnicas subjetivas. Es el uso de categorías del lenguaje para realizar una atribución y o autoatribución subjetiva de significado, donde se han desarrollado pruebas con mayor o menor grado de estructuración de los datos. Algunas pruebas subjetivas que se consideran test psicométricos son, por ejemplo, los listados de adjetivos. ¿Vale? Luego nos vamos a las técnicas objetivas, que se utilizan para permitir registrar y analizar variables cognitivas, motoras y psicofisiológicas. También se pueden llamar autoinformes a las técnicas como la entrevista, los autorregistros de observación, los test, los cuestionarios, las escalas los inventarios, los listados de adjetivos, etc. Se pueden emplear de todas las corrientes psicológicas, incluidas la fenomenológica, la constructivista y la psicodinámica. Los instrumentos de evaluación psicológica son distintos en función de los modelos. En general, los psicólogos formados en corrientes más humanistas o constructivistas usan los subjetivos. En la vertiente psicodinámica usan las proyectivas. Los conductistas y cognitivo-conductuales aplican las psicométricas y objetivas. ¿Vale? Estas diferencias van siendo cada vez más radicales desde una perspectiva ecléctica. Es decir, tomar conceptos o puntos de vista compatibles de las diferentes escuelas y mezclarlos para formar una síntesis propia y coherente. El instrumento de evaluación más importante es el propio evaluador o psicólogo. Y el denominador común de todos los ámbitos o áreas o contextos de aplicación donde se ha introducido la psicología es que el psicólogo siempre trabaja con personas.
El punto 3. ¿Qué aspectos generales se deben tener en cuenta para elegir un instrumento de evaluación psicológica? Pues para empezar hay que conocer el objetivo de la misma, la fase del proceso de evaluación donde nos encontremos, que determina la elección de las pruebas más generales o más específicas, el contexto donde estemos, ¿no? Y que determina también la selección de los instrumentos, el tiempo, el tipo, los formatos. Se ha de tener en cuenta el mayor o menor grado de estructuración de sus ítems o estímulos y el tipo de respuesta y el grado de enmascaramiento de determinadas pruebas. Para ello, el APA ha realizado una clasificación estableciendo unas normas sobre el uso del test que asume el Consejo General de Psicología de España, que a su vez utilizan las editoriales para clasificar los instrumentos de evaluación psicológica en 3 niveles. Nivel A, que es el ámbito concreto de aplicación, solo con la duda del manual. Nivel B, que es el conocimiento sobre de los test y métodos estadísticos, que son los conocimientos estadísticos sobre la construcción y uso de test o diferencias individuales, personalidad y otros aspectos psicológicos. Y el nivel C, que son los titulados superiores en psicología, psiquiatría o psicopedagogía, con experiencia profesional en diagnóstico clínico. Punto 4. ¿Cómo aplicar correctamente los instrumentos de evaluación psicológica? Pues con los manuales, las normas de aplicación y sobre la realización de buenas prácticas para garantizar la validez de su administración y la correcta obtención de los resultados. Aspectos relacionados con las personas a quienes se le aplicarán. Así explicamos la importancia de que se establezca un buen clima, explicar el objetivo y garantizar la confidencialidad, motivar a las personas, en caso de pruebas con tiempo limitado para responder, pues que se esfuercen al máximo, considerar la edad de la persona, si se trata de niños, si se trata de etcétera. Si la persona evaluada tiene una discapacidad o deficiencia sensorial, pues debe adaptarse el evaluador a sus necesidades específicas. En general, para evitar las fuentes de error del evaluador y del evaluado, el evaluador siempre ha de leer y estudiar el manual, tiene que preparar bien el lugar de aplicación, los materiales necesarios y seguir siempre las indicaciones exactas del manual. Debe garantizar que el sujeto comprenda lo que se pide, ¿vale? Y la deseabilidad social. Dentro de este tenemos fuentes de error de los instrumentos de evaluación psicológica. ¿Cuáles son los factores? Pues serían los constructores del instrumento, autores y o adaptadores, al evaluador y al evaluado. Los constructores del test, autores son 3 los posibles fuentes de error, ¿no? Del propio contenido del test, la inestabilidad de las puntuaciones, las diferencias en la aplicación o corrección, etc. Y respecto a la persona evaluada y al propio evaluador. Así en la evaluación infantil y en personas mayores hay que considerar que no se debe realizar la evaluación a últimas horas del día. Y que hay que empezar aplicando las más fáciles y más divertidas. En cuanto al evaluador, tiene que prestar atención a sí mismo, a cómo se está trabajando, el estado físico y emocional propio. Tiene que mostrar una actitud serena, empática, calmada, que beneficiará todo el proceso de la evaluación psicológica. Nuestro cuerpo, nuestra expresión corporal, ¿no? Nuestra palabra, nuestra expresión oral, nuestro equilibrio emocional, esto va a ayudar muchísimo. Punto 5. ¿Qué conocimientos se deben tener para corregir e interpretar un instrumento de evaluación psicológica? Pues para empezar debemos conocer las variables que se evalúan, los modelos que han guiado la construcción, lo que mide un test, la población a la que va dirigido y su forma de aplicación y el contexto, y las puntuaciones y corrección y criterios de calidad. Dentro tenemos que conocer las variables, ¿no?, que evalúa un instrumento y su interrelación con otros constructos, lo que hemos dicho antes. Pues elegimos un instrumento que mida la depresión, si evaluamos la personalidad, el significado de cada variable evalúa para poder realizar una interpretación y una explicación. Para evaluar el desarrollo de la inteligencia debemos conocer los procesos evolutivos en las diferentes etapas del ciclo vital, debemos estudiar el desarrollo cognitivo, psicomotor, lingüístico, procesos de memoria, de velocidad de procesamiento de la información y todas las actitudes que intervienen en los aprendizajes, y debemos considerar que los distintos constructos no se pueden entender por separado, ¿vale?
También debemos conocer los modelos que han guiado la construcción de los instrumentos para una correcta y más amplia interpretación de la prueba. Conocer las bases conceptuales que han guiado la construcción del test en relación a la dimensión o constructo que mide y a los aspectos psicométricos. ¿Vale? Conocer lo que mide un test, la población y el contexto de aplicación. En cuanto a saber lo que mide un test, hay que saber que para conocer el conocimiento verbal adquirido, la formación de concepto verbal y la formación de concepto verbal y de razonamiento verbal. Esta información está más o menos contenida en los manuales de pruebas específicas en el nivel de formación C y se incluyen 2 manuales, el manual de aplicación y corrección y el manual técnico. En cuanto a la población y el contexto de aplicación de los instrumentos de evaluación, debemos saber que están las escalas de Wechsler, ¿vale? Está el WPP 4 y WISC 5 y el WISC 4, ¿vale? Que es la medida para la inteligencia de adultos. Y el WPP 4 y WISC 5 es para el contexto educativo de los niños. El test de matrices es para evaluar personas con problemas de lenguaje o que no dominan el español y se evalúa la inteligencia general o factor G. Este permite evaluar la capacidad para resolver problemas complejos y razonar un contenido abstracto. No mide el GC, que es la inteligencia cristalizada, ¿vale? También debemos conocer la forma de puntuación, corrección o interpretación de un test, resumen del proceso que debe seguirse en la puntuación y corrección de un test principal, eso se lee por encima. Esta conversación de PDAPA, que es PD, es la puntuación del constructo, las puntuaciones directas, y PA es la aptitud, ¿no? Por ejemplo, la puntuación de la aptitud. Y esto es la novedad relacionada con el TRI, ¿vale? Sabemos que las puntuaciones normativas nos permiten conocer la situación del sujeto en relación a su grupo de referencia o normativo en la variable evaluada. Los test clasificados en un nivel C, por ejemplo el BAS2, e incluso en el B, por ejemplo el BAT7, requieren una formación específica, entrenamiento de ensayos y supervisión de psicólogos expertos en la misma. También debemos conocer las puntuaciones y los criterios de calidad de los instrumentos de evaluación, así como sus criterios de calidad o propiedades psicométricas. Las puntuaciones y criterios de calidad se describen en los manuales de test psicométricos, ¿vale? Por ejemplo, el test de la figura humana, el test de dibujo de 2 figuras humanas, etc. Nos vamos al punto 6, donde hablamos de las puntuaciones en los instrumentos de evaluación psicológica. Y el primer puntito es la interpretación de las puntuaciones del test psicológico. Lo primero que el evaluador obtiene cuando realiza un test es una puntuación directa o bruta, ¿vale? XI o puntuación directa, PD. Es un valor o número que resume la ejecución de la persona, pero no contiene ningún significado por sí misma, ¿vale? Algunos de test de inteligencia están basados en la teoría de respuesta al ítem. Incluye puntuaciones de aptitud, PA. Así, las puntuaciones directas deben convertirse en puntuaciones de actitud que se basan en la dificultad de los ítems intentados y en el número de respuestas correctas, y se obtienen a partir del modelo de Rush. No constituyen puntuaciones normativas y las cifras que se emplean son arbitrarias. Así se distinguen 2 fuentes de información en las que los test se apoyan para dar significado a la puntuación obtenida en el sujeto: los criterios de rendimiento, en el caso de los test referidos al criterio, y los baremos, en el caso de los test referidos a la norma. Los criterios de rendimiento, pues vamos a hablar de una puntuación obtenida que se evalúa mediante la interpretación referida a un criterio y que nos informa acerca del dominio que tiene el sujeto en una habilidad particular, ¿vale? Una de las principales aplicaciones de la evaluación referida al criterio es instruccional, ¿vale? Y se utiliza en la evaluación educativa. Y aquí voy a poner un ejemplo de test referido al criterio, que por ejemplo sería el cuestionario COMPETEA, que permite la evaluación de determinadas competencias en el ámbito laboral y proporciona una interpretación tanto normativa como criterial, ¿vale? Nos vamos al siguiente punto, que es la interpretación en función de baremos. Los baremos
es como una puntuación directa obtenida por un sujeto que se interpreta en función de unos baremos. Esta sería la interpretación normativa de las puntuaciones. Son tablas que recogen resultados de asignar un valor numérico a una puntuación directa. ¿Vale? Las formas de baremar un test, pues tenemos baremos cronológicos, donde se utilizan en poblaciones infantiles y cuando se aplican a test de inteligencia general. Ejemplo, pues por ejemplo, aunque edad mental y cronológica estén obsoletas y se han sustituido por CI, C de desviación, pues tenemos la edad mental, el coeficiente intelectual. A partir de los resultados se establece una correspondencia entre las edades y las puntuaciones y obtenemos la EM. La EM es con la independencia de su edad, ¿vale? De su edad cronológica real. También podemos calcular el CI, coeficiente intelectual, dividiendo la edad mental entre la edad cronológica y multiplicarlo por 100. El CI es igual a 100. Wechsler habla del manual del WISC-R, ¿vale? El coeficiente intelectual de desviación, puntuación Z, promedio valor de 100 y desviación típica 15. La edad equivalente, comparado con sus puntuaciones directas, es la edad en la que la puntuación del niño es igual a la mediana, percentil 50. Puntuaciones de desarrollo, las escalas de Bailey y del desarrollo infantil 3. Las puntuaciones directas se pueden transformar en sus correspondientes puntuaciones de desarrollo. Proporcionan una estimación de la capacidad y permiten su desarrollo a lo largo del tiempo. Las puntuaciones centiles o percentiles son las medidas de posición. Los centiles son cuantiles, ¿vale? Esto hay que vérselo bien si no lo entiendes. Yo estoy diciendo lo más importante. Los baremos típicos, pues una puntuación típica estándar CI es la diferencia entre la puntuación directa obtenida por el sujeto en el test y la media del grupo de referencia, dividida por la desviación típica de ese mismo grupo en el test, indica el número de desviaciones típicas a la que se encuentra la puntuación de un sujeto, ¿vale? La ventaja de las puntuaciones típicas normalizadas es comparar las puntuaciones en test que presentan distribuciones diferentes. El punto 7 nos habla de los criterios de calidad psicométricos de los instrumentos de evaluación psicológica. Por ejemplo, la evaluación basada en la evidencia EVA, ¿vale? Consiste en el uso de la investigación y las teorías científicas como base para seleccionar los constructos, para el uso de las técnicas o instrumentos validados, etc. Para que un instrumento sea psicométricamente sólido, debe estar estandarizado y tener evidencias adecuadas de fiabilidad y validez. ¿Vale? La fiabilidad hablamos de que por lo que a menor error, mayor fiabilidad tendrá el test. Tenemos dos errores, el error sistemático, que es el constante, o el error no sistemático, que es el causal. La fiabilidad se ve influenciada por errores de medida no sistemáticos. Muñiz habla de la cantidad de errores aleatorios que hay, ¿no? Y nos vamos a la consistencia interna, donde se habla de los coeficientes de relación, coeficiente de alfa de Bronchal y método de las dos mitades. Estos son como experimentos, ¿vale? Que si lo queréis los podéis ver. El error típico de medida, ETM, proporciona una estimulación de la cantidad de error que contiene la puntuación obtenida. Es decir, el error típico de medida es igual a una desviación típica. Este es inversamente proporcional a la fiabilidad de la prueba. Tenemos luego la estabilidad o consistencia temporal o la fiabilidad interjueces, ¿vale? Que se calcula a través de un índice de concordancia entre evaluadores, siendo el más evaluado el índice kappa. Luego nos habla Nunagi y nos habla Forns y Cole con los niveles de fiabilidad, y vamos a hablar de la fiabilidad desde la teoría de la respuesta del ítem tree, ¿vale? Según Hambleton y Swamingham, desde la tree, el conjunto de fiabilidad es equivalente a la inversa de la varianza muestral del estimador del rango latente. Implica que cuanto mayor es el poder discriminativo y menor es la varianza, mayor es la información y por tanto la precisión con la que se mide.
El test es preciso según el intervalo del continuo de aptitud que estemos evaluando. La validez, una prueba que puede ser fiable sin ser válida, pero no puede ser válida sin ser fiable. Silva recoge matizaciones importantes sobre la validez, como los tipos y clases de evidencia o que el proceso de validación que se identifica con el proceso científico de construcción y constatación de hipótesis. Luego nos vamos a los métodos clásicos para el cálculo de la validez, que es una manera de operativizar un concepto abstracto. La validación referida al criterio hace referencia a la selección del objetivo que se va a utilizar. ¿Vale? Existen tres tipos de diseños que se diferencian en el medio en el que han sido recogidas las puntuaciones de test y del criterio. El estudio de la validación predictiva, el estudio de validación concurrente y el estudio de validación retrospectiva. Validación del constructo. Pues, para definirlo se desarrollan una serie de teorías donde Swain habla de los aspectos concretos de la validez del constructo. Un prerequisito, ¿vale?, de la validez del constructo es la relevancia y representatividad del test. Y hablamos del análisis factorial y la matriz multirrasgo multimétodo. La validez factorial nos habla del análisis factorial exploratorio, AFE, y el análisis factorial confirmatorio, que se corresponde con la aproximación deductiva o confirmatoria. La validez convergente discriminante, que habla de los matrices multirrasgo multimétodo para examinar el grado en el que el test es una medida adecuada del constructo. Los diferentes coeficientes de correlación pueden agruparse en una de esas categorías, como son los coeficientes de fiabilidad, los coeficientes de convergente, de validez convergente, que son con métodos de medida diferentes. Los coeficientes de fiabilidad es mismo método de medida, y los coeficientes de validez discriminante son como diferentes, ¿vale? Obtenidas con el mismo método. Otras perspectivas del concepto de validez presenta una teoría unificada de la validez que reafirma la posición central de la validez, ya que integra tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, ¿vale? Y el uso del test de Rorschach conjuntamente con el MPPI-2, el uso de métodos en la evaluación infantil se justifica por criterios racionales, más racionales que empíricos. Las combinaciones madre o padre o niño-padre son las que mejor predicen problemas conductuales. En cuanto a la validez de los test referidos al criterio, se habla de sensibilidad y especificidad, ¿no? En cuanto a fracciones de verdaderos positivos o verdaderos negativos. La validez de la teoría de la generalizabilidad habla de la validez del contenido en la TCT, la teoría clásica de los test. O la generalidad de las situaciones, que es la validez ecológica, la generalidad de los métodos, que es la validez convergente y concurrente, o la generalidad de las dimensiones, donde habla de la validez del constructo, ¿vale? Con la exactitud, pues le interesa obtener información sobre, al evaluador conductual le interesa obtener información sobre una o más cantidades de alguna dimensión de la conducta y un instrumento exacto para ser fiable. La exactitud se refiere a la verdadera medida independiente y la validez deben ser estimados mediante criterios de validación. Ya lo que nos queda son las garantías éticas en el uso de los instrumentos de evaluación psicológica, donde simplemente os lo leéis porque no tiene mucho. Habla de la evaluación multicultural, de las técnicas que están sesgadas y de la validez cultural.